Hablando en Construcción, un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto. Bienvenidos a una nueva edición de Hablando en Construcción. Soy Gustavo Cadena Bustamante, desde la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En esta ocasión entrevistaré al ingeniero Marvin Ángel Gutiérrez Morales, quien nos platicará acerca de historia de los astilleros en México. El ingeniero Gutiérrez Morales es vicepresidente del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval. Fue director de la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. Fue creador de la carrera de Ingeniería Naval. Fue vicepresidente de la delegación de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y miembro de la Academia de Ingeniería. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Comenzamos. Bienvenido, ingeniero Marvin Ángel Gutiérrez Morales. Marvin, qué gusto tenerte aquí en tu programa Hablando en Construcción, sobre todo de un tema que si hay alguien aquí en México, no solamente en Veracruz, en México, que lo conoce, eres tú. Entonces, este tema de la historia de los astilleros en México creo que tiene una importancia tremenda, sobre todo considerando, por un lado, que tenemos 11.500 kilómetros de litoral, considerando que tenemos un tratado de libre comercio con el país más poderoso, vamos a decir, de la Tierra, y económicamente hablando, y además sabiendo que estamos aquí en Veracruz, que propiamente de aquí es uno de los principales puertos de aquí de México, ¿no? El primero, tengo entendido que son líderes en logística, del transporte de automóviles y de granos. Yo quisiera empezar esta plática, Marvin, conociendo, escuchándote, ¿cuál es la importancia que revisten los astilleros en México? Bien, mucho gusto, te agradezco muchísimo, Gustavo, esta invitación para decir estos temas. La importancia de los astilleros es primordial. No es posible que transportemos por camiones la carga que viene del norte al sur en trailers de doble truck, doble transporte. Todos los días verás que hay accidentes, se voltean los carros, los camiones, se llevaron 20 carros porque hay un carro parado y no le da tiempo a frenar. Debería de prohibirse en México que la capacidad de carga de los camiones doble full sea de 80 toneladas, cuando en el mundo máximo es 50 toneladas. Los camiones no están diseñados para frenar. Cuando traen esa carga no tienen frenos, no están diseñados y ocasionan accidentes. Todos los días hay accidentes y muertos inocentes. Cuando viene el full vacío de atrás, viene botando a los lados de la carretera, coleando y sacando carros como que no pasa nada. Dios mío, cuando estaban los indígenas en México, antes que llegaran los españoles, el transporte marítimo de México llegaba a Honduras en las canoas que tenían los indígenas. Hacíamos comercio, Salvador, Nicaragua, Honduras, al norte, arriba de Florida, llegaban las embarcaciones.
¿Cuál es la importancia? Pues básicamente que México está abandonado la mar. Nadie le pone interés a la riqueza que significa el mar. ¿Por qué no hay cabotaje? Salir barcos cargados del norte de Atuspan, de Tampico, y que vayan al sur, a Coatzacoalcos, a Mérida. La mar no tiene baches. Las carreteras sí, porque las destruyen. Y esa carga es más barata, el transporte es más fácil. Pero no sé, tenemos un imperio azteca que viven y piensan en México y conocen los grandes jefes la mar cuando van a Cancún o van a Acapulco. Pues ir fuera, no les interesa la mar. México llegó a contar con una flota de 2.865.000 toneladas de barcos, 22 armadores. ¿Qué le pasó a esa flota? ¿Por qué desapareció la flota? ¿De quién es el interés de manejar los camiones? ¿Quiénes son los dueños que no quieren la mar? Están cerrando las escuelas náuticas. Hay 3 escuelas náuticas mercantes. Hay un odio a la marina mercante. Ya quieren que Veracruz se dedique a capacitar pilotos de barco, que la de Mazatlán haga la de jefe de máquinas, y la de Tampico la quieren cerrar. No tienen. Quieren desaparecer, que ya no haya mercantes. O sea, no hay plan para mejorar, hay plan para acabar. Se han apoderado las capitanías de puerto, se han apoderado las aduanas, se han apoderado de la marina mercante. Ahí ves puro burócrata, retirados, jubilados. Tenemos más almirantes que la flota americana. Y esos son los burócratas que nunca les enseñaron a manejar un puerto, a manejar, a administrar el cabotaje. Son los que mandan. Muy bien. Y platícanos, ¿cuándo es que se inicia la construcción de los astilleros aquí en México? Mira, si nos remontamos a la historia, a la llegada de los españoles, fueron recibidos, según la creencia de los nativos mexicanos. Aquí habían venido antes los vikingos. Recorrieron desde Canadá, Estados Unidos, llegaron a México. Ellos llegaron en son de paz, ayudaron a la gente, les enseñaron, los capacitaron en muchos temas y dijeron, volveremos. Eran unos hombres blancos, barbados. Quedó la tradición que iban a volver unos hombres blancos, barbados. Cuando llegaron, no eran los vikingos. Llegaron una bola de sarta que venían ¿a qué? A llevarse lo que vieron. ¿Qué vieron? Fueron recibidos con honores
Cuando arribaron aquí a San Juan de Ulúa, los recibió los zapotecas, el que estaba aquí en Zempoala, el gordo de Zempoala, todo adornado con oro, toda la gente. Le tocaron estar con ellos platicando y los recibían como lo que supuestamente eran los hombres blancos que venían a ayudar. Les tocó ver que llegaron los aztecas a cobrar tributo. ¿Y qué hicieron? Pues vieron que esos les entregaban oro y todo, y le preguntaban por qué lo hacían. Es que vienen de la Teznotitlán, son los aztecas y nos han dominado, tenemos que pagar tributo. ¿Dónde está el oro? Allá. Allá van al norte. Llegaron a la gran Teznotitlán. Los recibieron igual, con todo el oro del mundo, mujeres, le digo, todo. ¿Qué pasó? El día de festividad de los aztecas hubo una gran celebración y tomaron mucho el pulque. Ellos sabían que no iban a tomar. Vieron que cada uno de las mujeres y hombres adornados con oro abundante. ¿Y qué hicieron? En la noche, cuando estaban aquellos ya durmiendo, les arrebataron todas las joyas y salieron que apenas podían caminar por el peso por la vía Azcapotzalco hasta que un vigía avisa de que se estaban robando el oro. Como tenían las canoas, los alcanzaron con flechas y todo, los derrotaron, muchos cayeron al agua, españoles se ahogaron por el peso que llevaban. Esa fue la gran noche triste de Cortés. ¿Y qué hizo? Pues tengo que volver. ¿Dónde está ese oro? ¿De dónde lo sacan? Y era aliado de los tlaxcaltecas, que eran contrarios a los aztecas. Entonces mandó con los tlaxcaltecas a tumbar y podar árboles para construir bergantines. Se trajo de España gente que sabía hacer naos y bergantines. Y estos publicaron aquí un libro, el primer libro que hay en el mundo que habla del diseño de las naos. Fue hecho en México, a la altura de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Entonces hicieron 13 bergantines que utilizaron para que no salieran los aztecas o entraran sobre las calzadas que tenían la gran Teznotitlán. Hasta que duró el sitio 2 meses y se apoderaron de ello y se fueron por ello. Esos 13 bergantines son los primeros barcos construidos en América continental. Perfecto. Pues hacemos un corte y continuaremos con la entrevista. Continuamos en Hablando en Construcción. Regresamos con la entrevista del ingeniero Marvin Gutiérrez. Marvin, entonces, ¿cuándo es que empiezan las escuelas náuticas aquí en México? En la época de Porfirio Díaz se hace la primera escuela náutica mercante aquí en México
en el año 1881 en la escuela de Mazatlán. En 1897 nace la Escuela Naval Militar. La Escuela Náutica de Veracruz nace en el año de 1946 y después de Tampico. Eso es en la época de Porfirio Díaz. Ahí es cuando nacen estas escuelas náuticas y de ahí obviamente ellas se encargan también de ir formando los diferentes astilleros a lo largo del país, ¿no? Los litorales. Las escuelas no hacen los astilleros. Los astilleros obviamente tienen que hacer los que teóricamente el gobierno. Porfirio Díaz, al triunfo de la huida del país de Porfirio Díaz, separa todo lo que se había estado haciendo, ya promoviendo del inicio de astilleros formales, y empieza a hacerse en Veracruz, gracias al Comodoro, aquí lo tengo su nombre, Ignacio García Jurado. En 1929 se construyó el primer dique seco para construir embarcaciones. Eso fue aquí en Veracruz. Exacto. Después de él se reanudó lo que fueron los varaderos que se hicieron allí en Mazatlán para hacer embarcaciones de pesca. Y después siguió el varadero de Guaymas en 1932, y en la época de los 50 la compañía de Campos Hermanos construyó 50 barcos camaroneros en la Ciudad de México, en secciones, y los llevó a Acapulco y ahí los armó. Campos Hermanos, recordarás la empresa. Sí, cómo no, metalúrgica. Bien. Excelente. Y bueno, ¿y cuál ha sido el comportamiento de esta industria naval, del astillero, aquí en México en los últimos años? Mira, después de eso, en Veracruz, en la época de Ruiz Cortines, se asocia o les pide a los italianos que hagan un astillero grande para construir buques de 30,000 toneladas aquí en Veracruz. Vinieron los italianos, hicieron los talleres en concreto que todavía existen y quedó en eso. Termina la época del presidente y se vuelven a abandonar. Pasa el tiempo, la Secretaría de Marina empezó a utilizar esas instalaciones y hablan nuevamente con los italianos para hacer un varadero para construir embarcaciones menores. Se hace el varadero aquí en Veracruz y se hizo el primer barco de casco de acero, 500 toneladas, que se llamó México. Su barco gemelo se llamó Zacatecas, la Armada se quedó con él. Y de ahí no hubo más, no hubo interés en construir.
En esa época, don Bruno Pagliai, en el año 1962, alquila o concesiona el astillero de Veracruz para usarlo comprando barcos usados en el extranjero cargados de chatarra y desguazarlos para la acería de Tubos de Acero de México, TAMSA. Pero vio que no había construcción naval aquí en México y él se asocia con una empresa, un astillero en Estados Unidos, la Maryland Shipbuilding and Company, y ellos vienen aquí a Veracruz. Nace Astilleros Unidos de Veracruz en el año 1962, mayo. Tu servidor entra en diciembre de ese año a trabajar al Astillero Unido de Veracruz en el departamento técnico, donde había, por parte de los americanos, habían venido 8 ingenieros navales y don Bruno Pagliai había contratado todos los ingenieros navales mexicanos. Y ahí iniciamos una gloriosa construcción de embarcaciones para todo el mundo. Construimos 6 buques para una empresa inglesa, la mayor, que tenía la mayor flota pesquera del mundo, la Ross Group, y nos encargaron 6 barcos camaroneros que se llevaron a bordo de barcos grandes al Mar Rojo para pescar camarón. De ahí eran barcos de 62 pies de eslora con motor Caterpillar de 342. Te digo esto porque me tocó a mí ir a Carmen, embarcarme en barcos camaroneros de casco de madera para ver qué llevaba un barco camaronero, porque los americanos no tenían ese tipo de embarcación y no había aquí quien. Estuve navegando 15 días porque eran con hielo, tenían que regresar porque el camarón más de 15 días se empieza a manchar, pierde valor. Y estuve yendo allá con equipo para ver, porque se diferenciaban los barcos en tamaño y equipo. Pero claro, lo que a ellos les interesaba, el que nos vino a solicitar la construcción de casco de acero, fue la Casa Madero. Y él me embarcaba. Estuve yendo con otros compañeros a hacer pruebas de potencia, de jalón, de amarre, o el tamaño de las tablas que arrastran las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí diseñamos los primeros camaroneros, que afortunadamente lo supieron los ingleses, y ellos se compraron los 6 primeros. Casa Madero no, económicamente no le interesó ni en el momento, y después vinieron los americanos, la International Fisheries de Nueva York. Le hicimos barcos más grandes de 81 pies de eslora con motor Caterpillar de 353, y de ahí empezamos a vender
a Surinam, el Tranvaca y el Ontovaca, a Venezuela, a Brasil, a Perú, a la India. Hicimos 256 embarcaciones y ganábamos concurso del Banco Interamericano de Desarrollo, atuneros para Ecuador. Hicimos 3. Cuando entra la Armada, dice el coordinador presidente y pasa a Astilleros de ser una empresa paraestatal a pertenecer a la Secretaría de Marina y se dejó la construcción. Ahí se quedó todo. Oye, ¿y qué consideras que debería hacerse para promover el crecimiento de la industria naval en México? Tendríamos que cambiar, promover que un ingeniero naval sea presidente de México. Alguien que entienda lo que significa la mar. Es ridículo. Suiza no tiene mar, pero es la 22ª en el mundo en flota de barcos. Es ridículo lo que sucede con México, teniendo el 3er lugar en costas. No tengamos barcos, no tengamos astilleros. Los astilleros, ¿qué hicieron con el nuevo proyecto del nuevo astillero? Se invirtió en todo, salió Luis Echeverría y López Portillo aprobó el estudio de proyecto del astillero e hicimos el astillero nuevo. Se invirtieron $258 millones. Yo estuve con los de Petróleos Mexicanos viendo el tipo de buquetanque que requerían de 45,000 toneladas de peso muerto. Firmamos, yo era gerente de ventas, 4 buquetanques y la posibilidad de 6 más. Continuamos en Hablando en Construcción. Marvin, en verdad que el tema es muy interesante y se vuelve muy interesante para que ustedes se den una idea de que 8 productos de 10 se mueven por barco. Aquí la propuesta que hace el ingeniero Marvin es básicamente la creación de una Secretaría de Estado que se encargue de agrupar todas las actividades comerciales y marítimas. Eso sería, para empezar, para iniciar una recuperación de la industria naval en México que tanto se requiere. Marvin, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y la verdad es que tenemos tema para más. Así que estás cordialmente invitado para que nos sigas iluminando y hablemos básicamente del tema de los astilleros unidos de Veracruz. Te agradezco mucho la invitación y estoy a tus órdenes cada vez que requieras algún comentario. Con todo gusto vengo a darlo. Te agradezco mucho. Gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Esto fue Hablando en Construcción. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los participantes, no necesariamente reflejan los puntos de vista de CEMIC Veracruz Puerto. CEMIC Veracruz Puerto presentó Hablando en Construcción, conducido por el ingeniero Gustavo Cadena Bustamante. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.